Hola, espero que estés bien. Hoy vamos a trabajar sobre los fundamentos de microclima en invernadero y vamos a mirar los aspectos fundamentales que inciden sobre la productividad en los cultivos bajo este tipo de estructuras. Que de una vez comenzamos. Bueno, vamos a iniciar entonces con el tema de fundamentos de microclima para invernaderos, partiendo pues por una definición de finales del siglo pasado, principios de este siglo, que define al invernadero como un cerramiento transparente diseñado para cultivar o proteger temporalmente a las plantas. ¿Cómo se hace esta protección? La radiación incidente del sol viene hasta la cubierta del invernadero, allí pierde parte de su energía y transmite hacia el interior en longitudes de onda diferente. Las plantas y el suelo absorben esa energía y luego la reflejan nuevamente con una longitud de onda diferente a la cual la película es impermeable, es decir, que no la deja pasar y la refleja nuevamente hacia el interior, manteniendo pues los niveles de energía del invernadero un poco más elevados. Sin embargo, parte de esta energía pues también se cede nuevamente hacia el ambiente, pero pues en cantidades menores o inferiores a las cantidades con las que está ingresando. Aquí hay que tener en cuenta que la definición de invernadero no tiene en cuenta el componente estructural, que pues ya lo hemos visto en ocasiones anteriores, pues genera unas sombras y modifica las condiciones interiores. En este punto tenemos que revisar pues estos conceptos de las longitudes de onda en las cuales se transmite la energía y vemos en esta gráfica cómo pues dependiendo de la longitud de onda vamos a tener una radiación ultravioleta, UVA, UVB, una radiación par o fotosintéticamente activa y una radiación calórica o infrarroja. Vemos cómo la radiación fotosintéticamente activa, que es la que más le interesa a las plantas, pues se encuentra entre los 0.4 y 0.7 micrómetros y a partir de allí vendrían las longitudes en el infrarrojo que hacen referencia al componente térmico. Con esto que logramos, en la gráfica se aprecia una variación de temperatura al interior de un invernadero en comparación con la temperatura exterior. En la medida en que los rayos solares ingresan, se nota un calentamiento mayor al interior del invernadero que en el exterior. Y en la tarde, en la noche, pues esa pérdida de energía ganada durante el día es apreciable y de todos modos se mantiene una temperatura superior al interior que en el exterior. ¿Qué puede pasar? Dependiendo de la tasa de pérdida de energía en el invernadero, se puede dar el fenómeno de inversión térmica. En este caso, en la gráfica, vemos cómo en el día hay un incremento de la temperatura interior, pero en la noche hay una temperatura más baja que la que se puede dar por fuera. Y esto se debe a que las tasas de pérdida de energía son mucho mayores dentro del invernadero que fuera. Vemos entonces que el microclima es consecuencia de varios efectos. El primero de estos efectos es el efecto de sombreo, que nos causa una variación de la radiación. Lo podemos ver en estas dos fotografías, donde la cantidad de radiación exterior en el invernadero es diferente en plástico que con esta malla o con esta sombra que se ve allí. También tenemos un efecto de cortavientos que nos genera un microclima diferente en el invernadero, y ese efecto cortavientos es una variación de la velocidad del viento en comparación con lo que se tiene en el exterior. Las películas o las cubiertas del invernadero nos dan un freno a esa velocidad de viento que tenemos. El tercer efecto es un efecto denominado oasis. Hay una variación de la humedad en el invernadero a razón de que no es posible o se dificulta la salida de vapor de agua a través de las cubiertas y de las paredes del invernadero. Entonces, al interior se genera una variación de humedad.
Finalmente, tenemos un efecto paraguas o variación de la atmósfera interior debido principalmente pues a las propiedades térmicas, ópticas de los materiales de cerramiento de los invernaderos. Vamos a ver entonces el primer efecto, que es el de sombreo. Aquí apreciamos una gráfica donde se ve la variación de la radiación global al interior y al exterior de un invernadero. Vemos cómo en el exterior pues se tiene una incidencia mucho mayor y pues que hay una pérdida de energía de esa radiación global, porque la cubierta absorbe parte de esta radiación. Entonces, hacia el interior vamos a tener valores menores. Y esto pues nos favorece el desarrollo de cultivos. Aquí, por ejemplo, vemos un estudio en cultivo de tomate donde se tienen los datos de irradiancia y pues sus efectos en el periodo de crecimiento o en el periodo de cultivo desde la floración hasta la cosecha, en este caso para tomate, donde vemos que hay un periodo de crecimiento pues mucho más corto en la medida en que tengo mayores valores de irradiancia hacia el interior. De igual manera tenemos una mayor cantidad de peso seco de los frutos y peso fresco de los mismos frutos en la medida en que tengo mayores niveles de irradiación al interior. También tenemos los mismos resultados en cultivo de pepino, donde vemos que para unos niveles de radiación, en este caso pues en porcentaje, vemos que el 100% son casi 5 megajulios por metro cuadrado por día, y con unos efectos o con unas reducciones del 50 y del 30%, el número de frutos por planta disminuye en la medida en que yo tengo menos radiación. El peso seco también disminuye cuando tengo menos radiación, y el peso también por planta como por frutos es menor en peso seco y en peso fresco en la medida en que tengo menor radiación. ¿Qué significa esto? Pues que definitivamente esa variación de la radiación nos genera una variación en la tasa de fotosíntesis y en general una variación en la productividad del invernadero, del cultivo. Entonces pues vemos nosotros como en temas de bioproductividad o productividad neta en invernaderos, hay un estudio que se hizo en invernaderos climatizados que nos muestra que por cada 1% de incremento de la radiación vamos a tener un 1% de fotosíntesis para el cultivo y en general pues un 1% más de productividad. Esto pues para valores cercanos a 200 vatios por metro cuadrado. Puede reducirse un poco por encima de los 200 vatios hasta los 350 vatios por metro cuadrado. De pronto no es del 1% sino del 0,7%. Pero ¿qué significa esto? En una producción de 20 o 30 toneladas, pues un 1% es representativo en costos y sobre todo en ingresos para los productores. En general, pues se encontró en este estudio que se tiene un 1.7% más de biomasa por cada incremento de 1% en la radiación integral. En este caso, pues se hizo en invernaderos en el Mediterráneo. El estudio fue hecho en pepino. Entonces, pues estamos pensando que los niveles de radiación son importantes. Y aquí vemos hasta dónde son importantes. Entonces, como en caso de doseles cerrados, pues se tiene una saturación lumínica con valores cercanos a los 1000 vatios por metro cuadrado. ¿Y esto cuándo se alcanza? Para condiciones del Mediterráneo, por ejemplo, solo se alcanza en horas centrales de algunos días despejados próximos al solsticio de verano. O sea, días bastante largos, buenas temperaturas, entonces se tienen estos valores. En el caso de zona tórrida, y particularmente pues para la sabana de Bogotá, aquí tenemos unos niveles elevados de nubosidad que pues no permiten llegar a estos niveles. Solamente en algunos pocos días de enero, de julio, que son días completamente despejados, se podría alcanzar estos niveles de radiación, lo que significa que definitivamente la radiación es un factor limitante. Tanto así que en países como Holanda se aprovecha al máximo la radiación y los invernaderos tienen unos sistemas de limpieza de cubiertas periódico para mantener en las mejores condiciones para transmisión de esa radiación hacia el interior. Allí pues ustedes saben que el sol es bastante escaso, sobre todo pues en temporadas invernales. Entonces definitivamente se trata de optimizar los niveles de radiación al interior del invernadero, que es el objetivo en general de la radiación, maximizar la radiación absorbida por los cultivos. Y lo vemos aquí pues
con esta gráfica que tratamos de explicar cómo la radiación que provoca la máxima productividad en los cultivos se encuentra en un nivel bastante elevado que en países con estaciones solo se alcanzaría en condiciones de radiación de verano. Vemos aquí cómo en el caso de esta radiación, cómo afecta el cultivo y cómo afecta de forma diferente dependiendo de la posición de la hoja. ¿De acuerdo? Entonces vemos cómo hay unos niveles de absorción superiores en la hoja número 20, mientras que en la medida en que vamos bajando del dosel del cultivo, pues el aprovechamiento de esa radiación es mucho menor. Y pues a raíz de estos estudios, entonces comenzamos a mirar cómo con el invernadero podemos aportar un mejor efecto de la radiación hacia el cultivo. Y entonces tenemos estudios como este que se hizo en Europa, donde se mide la transmisividad media de la radiación solar directa de acuerdo al ángulo de cubierta, o sea, al ángulo de inclinación de la cubierta. En este caso, pues en un invernadero Parral a 2 aguas, y este invernadero se ubicó norte-sur, oeste, y el otro se ubicó este-oeste. Vemos como en el caso de la cubierta norte-sur los niveles de radiación que inciden son menores, mientras que en la cubierta este-oeste los niveles de radiación que inciden son mucho mayores, pues beneficiando de esta manera el cultivo y generando productividades mayores en esta ubicación. De igual manera, también se hizo el estudio sobre qué tipo de cubierta era mejor o qué tipo de inclinación era mejor. Entonces se evaluaron 3 modelos de invernadero: un invernadero asimétrico de baja pendiente con los ángulos que aparecen allí en la imagen, un invernadero asimétrico con alta pendiente y un invernadero simétrico pues con una pendiente intermedia. Y vemos cómo cada una de estas cubiertas afecta los niveles de radiación que inciden y por ende la productividad será diferente.